COVID y que eso lo llevó por estas terribles enfermedades que les daban, creo que es pretérito, daban a algunas personas y a otras no, ¿verdad? Entonces supongo que él era de ese grupo sanguíneo tan débil o tan frágil a este virus que se los consumía en unos días. Y eso es la única manera como puedo explicar que de la noche a la mañana falleció y pues de repente un día te llega la noticia a tus oídos. Me apena mucho que haya fallecido porque Javier Marías era un gran escritor, un hombre muy inteligente, un hombre muy culto y un hombre muy dedicado a su oficio de escritor. Entonces, que una persona fallezca en unas circunstancias tan circunstanciales como puede ser un contagio, quizá porque abrió la puerta para recibir los alimentos, quizá porque saludó a alguien que estaba contagiado y era asintomático, pero que para él, todo esto es fantasía, ¿verdad? Que estoy construyendo, pero es que no me lo puedo explicar por qué tuvo que fallecer cuando era un escritor que estaba en una etapa productiva importantísima de su vida. Entonces, a mi parecer, la obra literaria de los españoles de su generación es de lo mejorcito que se escribe en la actualidad en lengua española. Por eso es que sin pensarlo mucho le dije a Guadalupe, vamos a hablar de Javier Marías porque la muerte a la que no perdono se lo ha llevado y porque es un autor importantísimo. Y tercera causa, en México es poco conocido o no tan conocido como en España, su país. Entonces es una buena oportunidad y un excelente homenaje que le podríamos hacer recordándolo a él, manteniéndolo en nuestra memoria, leyendo a Javier Marías, porque descubriríamos unas virtudes grandísimas en el plano literario, en el plano intelectual. Esa es la causa del tema. ¿Por dónde empezar? Y no quiero cansarlos hablando eternamente aquí de él. Voy a tomarme un tiempo límite, unos 30 minutos, y luego cederle las palabras a ustedes para escuchar sus preguntas, sus opiniones, sus impresiones. Es probable que no lo hayan leído, pero miren, les traje unos pequeños textos de él para proyectarlos aquí en la pantalla y leerlos y comentar algo de esos o de lo que sea, bueno, casi de lo que sea en torno a Javier Marías, pero también podemos hablar de lo que sea. Procuro hasta hablar de la selección mexicana de fútbol. Bueno, eso solo en privado, ¿verdad? Miren, discúlpenme que me salga lo profesoral. ¿Qué le voy a hacer? Como ya les leyó Guadalupe, he dado clases en casi todas las universidades importantes de este país, entonces, pues desde que terminé mi carrera, ya en 80 y algo, he dado clases y nunca he parado de dar clases, entonces aunque yo no quiera, me sale el profesor que llevo dentro. Entonces, miren, les traje este cuadro sinóptico que utilizo en mis clases para mostrárselos y tratar de ubicar en el tiempo y en el espacio a estos autores.
Y déjenme empezar por esta idea que implica venirnos a nuestros países, a Hispanoamérica, pero yo creo que es importante. Para decirlo rápido, y es un tema también muy interesante del cual hablar, pero no se puede hablar de todo, nosotros sabemos que hubo un periodo de auge importantísimo de la literatura hispanoamericana que conocemos como el boom latinoamericano, que están en su parte central escritores universales como Julio Cortázar, como Carlos Fuentes, como Gabriel García Márquez y como Vargas Llosa, que se consideran los 4 autores centrales del boom. Bueno, en ese momento, estamos hablando de años 60 y años 70, el centro de la literatura en lengua española estaba acá, en Hispanoamérica, con estos autores, porque menciono 4, pero fueron muchísimos, y además fueron 3 generaciones. Esta generación de García Márquez, de Vargas Llosa, etcétera, era la generación central, pero hubo una generación previa, valiosísima, importantísima, riquísima, en la que están autores como Juan Rulfo, como Fernando del Paso, como Juan José Arriola, por solo mencionar los mexicanos, que es la generación previa a estos. Y luego hay una generación posterior a esta generación central, que ya producen sus obras en la segunda parte de los años 70 y parte de los años 80, en los que están Alfredo Bryce Echenique, Julio Ramón Ribeiro, Reinaldo Arenas. La nómina es grande, es muy grande, son muchísimos autores. Bueno, ahí está el protagonismo de la literatura en lengua española acá en Hispanoamérica. Por su lado, en España hay estos autores, los que están escribiendo y produciendo en ese mismo momento, en esos mismos años, miren, 60s a 80s. Y si ustedes ven los nombres, de seguro que todos les van a aparecer desconocidos. Es decir, los escritores españoles como Luis Martín Santos, Juan Benet, García Hortelano, Torrente Ballester, San Pedro, Goytisolo, Marcé, Caballero Bonal y Julián Ríos estaban como una especie de, perdón por hablar en términos futbolísticos, una especie de segunda división. Por cierto que todos ellos eran amigos de los hispanoamericanos, todos ellos. Por ejemplo, Goytisolo vino aquí a Guadalajara muchas veces, invitado por Carlos Fuentes, que era su amigo de piquete de ombligo, eran grandes amigos, Juan Goytisolo y Carlos Fuentes. A Juan Marcé también vino a la FIL varias veces. Pues no era tan amigo de este otro grupito de Goytisolo y Fuentes, pero también era muy querido y muy leído. Y tengo para mí que Marcé se leía mejor, o se lee, no sé si hablar en pretérito o en presente, se leía mejor en México que en España. A Marcé lo queríamos más los mexicanos que a los españoles. En fin, ellos están en esta especie de segundo espacio, porque viene España de la dictadura. Piensen ustedes que la dictadura terminó en el 75, cuando se murió Franco. Entonces estas obras empezaron a surgir pues casi 10 años antes que se les muriera el dictador. Por lo tanto, vienen de una pobreza cultural, porque claro, la dictadura pues tenía represión, tenía censura, perseguía a los autores, algunos vivían en el exilio, etc. Bueno, una vez sucedido eso, pasan los años y el fenómeno se invierte. Y es lógico, nuestra literatura hispanoamericana entra en un proceso de recesión. Estas 3 generaciones que mencioné dejan un tanto agotado el estro literario nuestro, y entonces pues como que la lira, las musas están cansadas, y no digo que no haya producción, por supuesto que hay producción, pero no hemos visto mexicanos o hispanoamericanos de cualquier país, de Cuba, de Argentina, de Perú, que lleguen al nivel que
habían dejado la literatura, pues los Vargas Llosa o los Bryce Echenique o los Julio Ramón Ribeiro, solo por mencionar 3 peruanos. No ha habido otro peruano que llegue a ese nivel. Y en Cuba igual. En Cuba no hay un autor que llegue al nivel de Lezama Lima, al nivel de Cabrera Infante, al nivel de Reinaldo Arenas. No lo hay. Los cubanos de hoy por hoy. Y así nos podemos ir revisando. Bueno, pasado este periodo, que yo les llamo la nueva novela española, porque también así se les conoce a los hispanoamericanos, viene esta segunda promoción. Todos estos ya están muertos, por cierto. Tenía un letrero, aún en activos, con signo de interrogación, y se la quité hace un momento que venía para acá, porque digo, bueno, ¿cómo puedo decir que están? ¿Cómo me puedo hacer la pregunta? Que si me la hago acá, ¿cómo me puedo hacer la pregunta si están en activos y todos están muertos, excepto el último, Julián Ríos? Que por cierto ya no ha publicado, buenísimo, excepcional. Julián Ríos, aunque no llegó a ser tan famoso y tan importante como los demás del grupo. Yo creo que el más famoso de todo este grupo pues es Goytisolo. Y entonces viene esta nueva promoción que empieza a publicar ya en años de lo que se ha conocido como la Transición 77, es decir, 2 años después de muerto el dictador. Y tenemos autores como Manuel Vázquez Montalbán, Álvaro Pombo, Enrique Vilamatas, Javier Marías, Luis Antonio de Villenas, Arturo Pérez Reverte, Justo Navarro y Antonio Muñoz Molina. Y aquí sí ya los nombres quizá les diga un poquito más. Yo creo que en términos populares el más conocido es Arturo Pérez Reverte, porque hizo una serie de novelas policíacas muy exitosas que se editaban en cientos de miles de ejemplares y que se vendían muchísimo en España y también acá en Hispanoamérica. Aunque no es un buen escritor, pero es un escritor que sabe meterse en el gusto del público lector. Y dentro de este grupo pues está nuestro autor Javier Marías. Y solo para decirlo de repaso, pues las generaciones han continuado. En mis investigaciones he llegado a la organización y a la clasificación de 2 grupos generacionales más, los que llamo la post-transición, que van del 94 al 2009, y una generación mucho más reciente, que es lo que algunos críticos le han llamado la generación after pop, y que ya no están tan jóvenes, porque miren, Germán Sierra pues nació en el 60, ya no es un muchacho, ya no se cose en el primer hervor. Claro, es el más viejo, pero si ustedes ven, el más joven, Oscar Wilde, es del 76, entonces también está ya madurito el señor. Y bueno, quizá el más conocido de todos es Mercedes Cebrián, una gran prosista, pero también hay que decirlo, es conocida porque es la hija del fundador del periódico El País. Entonces pues le publican en el periódico El País, y bueno, pues entiendo que tiene ahí un foro ella para que le reconozcan su espacio. Sí es buena escritora. A mí, de los que más me gustan de este grupo es Germán Sierra, y quizá el que más lo representa es un biólogo que se llama Agustín Fernández Mayo. Pero un biólogo haciendo literatura, yo me digo, zapatero a tus zapatos, que el biólogo se ponga a investigar en el laboratorio lo que tenga que investigar, pero no a publicar novelas, y le dan mucha publicidad. Y entonces a Fernández Mayo es así como que la figura más representativa de este grupo. Quiero decir con esto que si Javier Marías pertenece a 2 grupos generacionales previos a los más recientes, quiere decir que ya también la moda de ellos, de la generación de Javier Marías, ya está quedando atrás, y ya también es el pasado, y que la actualidad está más por acá. En ese sentido, tengo que decirlo y tengo que reconocerlo, que Javier Marías de una u otra manera ya había publicado lo mejor de él.
lo más importante de él, lo más valioso de él. Miren, hay algunos críticos literarios que hacen una cierta valoración de la literatura como si fuera un proceso un tanto natural, un tanto darwinista, pero yo creo que tienen razón. Dicen que los procesos literarios surgen un poco en una posición de marginalidad. Hay otro grupo mayor que ellos que están en la cúspide del éxito, y que estos que van surgiendo lo hacen de una manera tangencial, de una manera un poco sotoboche, que no se les conoce. Y a medida que va pasando el tiempo van ascendiendo hasta que hay un momento en que sus métodos, sus formas, sus estilos se convierten en el estilo dominante, cuando unas décadas previamente estaban en una situación, digamos, de marginalidad en comparación con los que están consagrados. Y entonces, esos que están ascendiendo, hay un momento en que llegan a la cúspide y ellos ya son el canon. Y los viejos, o los que para ellos ya son viejos, que ya van de salida, ya es el estilo, pues, defenestrado, digámoslo así. Y ahora ellos están siendo el canon. Y también les pasa lo mismo. Empieza a pasar su tiempo, empieza a pasar su moda y empiezan a quedar atrás porque vienen nuevas generaciones empujando con nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevos estilos, nuevas tendencias. En el caso de la generación de Javier Marías, aquí sí es válido preguntarnos si aún están en activo. Veamos las fechas. Vázquez Montalbán, pues hace muchísimo que murió, en 2003. De hecho, él por la edad no pertenecía a este grupo, pero sí estilísticamente sí tiene cosas en común con estos. Álvaro Pombo está vivo todavía y yo no sé cómo está vivo. Si ustedes buscan ahorita una foto de Álvaro Pombo, van a decir, chin, se escapó de Guanajuato. Pobrecito, está muy viejito, está vivo, es un gran mérito que siga vivo Álvaro Pombo. Pero él sigue vivo. Vila Matas, junto con Marías, es los mejores. Ella lo encontró y ya se está bien. No, me dirá, no te has equivocado, en efecto. ¿Cómo vive? ¿Quién sabe? Yo creo que hay que traer un tanque de oxígeno, ¿verdad? Pobrecito. Enrique Vila Matas y Javier Marías son los más destacados del grupo. Vila Matas vive, tiene rato sin publicar novelas. Nuestro querido Javier, ya lo dijimos, murió hace 4 años. Luis Antonio de Villena vive, pero él se dedica más a la cuestión de la difusión y la propaganda ideológica. Arturo Pérez Reverte ahora se dedica a ser académico y echar pestes en contra del gobierno mexicano por lo de la Carta de López Obrador. Fue uno de los escritores, Pérez Reverte, que desde la academia dijo hasta de qué se iba a morir el presidente López Obrador, y todos los mexicanos que pensaban que era bien esa idea de pedir disculpas. Entonces es una nulidad, pues, es lo que quiero decir. Justo Navarro está vivo, tiene rato sin publicar, es un gran escritor, pero es un hombre muy introvertido, muy metido en su mundo, y él está más en las cuestiones de la arquitectura y del espacio arquitectónico, y menos en lo literario. Pero lo que ha publicado, las novelas que ha publicado, poquitas, 2 o 3, son muy buenas. Y Antonio Muñoz Molina, que yo creo que es el que le suena también un poquito más, vino el año pasado a presentar su más reciente novela, ya es un hombre también maduro. De hecho, su última novela, la que vino a presentar aquí a la FIL el año pasado, no esta feria que pasó, sino la anterior, pues habla del proceso de cómo viven los hombres maduros, como él. Ahí tienen la fecha de nacimiento de él, 56. Debe tener como 70, ¿verdad? 70, justo 70. 56 a 26, 70 años. Charlé con él, se ve bien, se ve macizo, se ve lúcido, pero ya esos son sus temas.
sus temas, la vejez, el olvido, el recuerdo, el soñar a sus difuntos. Y claro, me identifico con él porque pues yo ando por ahí, yo nací en el 59 y yo digo, sí es cierto, yo con frecuencia sueño con mis difuntos. Entonces como que ya es el tema del escritor que va de salida, de esta curva que les decía, ya es un autor de salida porque los otros están empujando y están haciendo que esto que es, o yo me preguntaría, era el canon, pues está dejando de serlo. Entonces estas tres figuras se las recomiendo mucho: Enrique Vilamatas, Javier Marías y Antonio Muñoz Molina. Ellos tienen una garantía del libro que compren de ellos, será buenísimo y les dejará una experiencia de lectura muy agradable, muy interesante. Hoy en la tarde Guadalupe me decía, recomienda 3 títulos de Javier Marías, y le dije una novela de juventud, Todas las almas, como del 86, por ahí así. Es una novela corta. Si no están tan avesados en la lectura, porque ya entiendo que este ciclo de conferencias no son conferencias literarias, es una buena puerta de entrada a la prosa de Javier Marías. Es una novela pequeña, unas 260, 270 páginas. Es una novela con un buen sentido del humor. Es una novela un tanto enigmática, policíaca, que cuando uno se da cuenta está empezando a quedar atrapado en el vértigo de ciertos personajes ingleses que el protagonista conoció. Es un español que se va a vivir a Inglaterra a dar clases por 2 años. Es algo, de una manera, reúne recuerdos del propio Javier Marías, de cuando él se va a Oxford 2 años a dar clases, y entonces cuenta cómo es el ambiente universitario. Y aunque ustedes no sean ahora universitarios, estoy convencido que en algún momento lo fueron. Y entonces el ambiente de la Universidad de Oxford, All Souls, Todas las almas, para decir, claro, así eran mis profesores, así eran mis compañeros, así era el ambiente de la clase. Va a haber muchas cosas que las vamos a relacionar, y eso también va a ser muy agradable. Y algo que pesa mucho, que es importantísimo para definir el estilo de Javier Marías, es la cuestión de la filosofía. Su padre, se me va el nombre, el Alzheimer no me deja, Marías, ahorita les digo el nombre. Su padre, Marías, y se llamaba algo, fue un filósofo español muy importante. En España, si ustedes se fijan, casi no hay filósofos. Entonces, si uno revisa los filósofos de la España del siglo XX, solo podemos mencionar a 2 nombres: José Ortega y Gasset, de la primera mitad del siglo XX, y este Marías, padre de Javier, que fue el gran filósofo de la segunda mitad del siglo XX español. Y eso sin duda dejó una impronta en Javier. De hecho, Javier lo más probable es que hubiera sido filósofo. No sé cómo se le escapó al padre, a las directrices del padre, y en algún momento él se puso a escribir literatura, y qué bueno que se dedicó a escribir literatura y no filosofía. Bueno, porque yo soy literato y yo tengo que llevar agua a mi molino, ¿verdad? Pues sí, ¿qué más puedo decir? Si fuera filósofo, a lo mejor se me quejaría, pero no, estoy felicísimo que Javier no se haya dedicado a la filosofía, sino a las letras. Y entonces, en esta novela, que es como la segunda o tercera novela de él, era muy joven cuando la publicó, 80 y algo, ya dije, ya está presente ese ámbito de lo filosófico, ya está ahí, muy claro, muy evidente, muy padre.
y no tiene demasiada hondura, no tiene demasiada complejidad esos elementos filosóficos. Por lo tanto, aunque ustedes puedan ser personas no afectas a lo filosófico, van a poderla leer con gusto por estos otros elementos que dije, en particular los elementos policíacos en que se empieza a enredar el protagonista. Y luego recomendaba en segundo término su novela Corazón tan blanco. Y en esta novela ya entramos de lleno a la parte filosófica, compleja, del estilo de Javier Marías. Javier Marías tiene un gusto que le quedó de las novelas policíacas, porque él fue un gran lector de novelas policíacas y discípulo de un británico, también autor de novelas policíacas. Y entonces, en todas sus novelas vamos a encontrar estos elementos típicos de lo policíaco: el suspenso, el misterio, el enredo, alguna muerte, algún asesinato que no se sabe, y eso mantiene atrapado al lector, pero dentro del contexto de una reflexión filosófica. Les cuento la escena inicial, que es famosa, de Corazón tan blanco. Una familia, un hombre maduro, con sus hijas jóvenes, 20 y algo, se reúnen como es común en domingo, toda la familia, que ya cada uno vive por su lado, entre semana, y el domingo, bueno, pues vamos a ver a los papás, comemos juntos, nos pasamos el mediodía y la tarde juntos. Entonces empiezan a llegar los invitados a la casa de los padres. Llega la más joven de las mujeres. El padre está sentado en el comedor esperando a que sirvan la comida. Hay un gran movimiento en la cocina, terminando los últimos elementos de la preparación. La chica se mete a la cocina acompañada a su madre, a sus hermanas que están haciendo pues esto, de terminar de preparar la comida. Trae una blusa que le permite desabotonarse un poco, se expone esta parte del pecho, trae una pistola, se apunta a la altura del corazón, dispara y bueno, pues cae ahí entre los pies de la madre, de la hermana. El padre está en el comedor, oye la detonación, no sabe qué hacer, se pone de pie, va y la ve ahí tirada, sangrando y en los estertores de la guardia. Y ahí para la escena, Javier, como diciendo, ¿quieres enterarte del resto? Léete el resto, porque de esa manera tú vas a saber por qué esta chica se suicidó. Entonces, si ustedes se fijan, típico recurso de novela, de película policíaca. Y luego viene la tercera novela, que es una trilogía que se llama Tu rostro mañana. Fíjense, hay una paradoja en esta frase, en este título: Tu rostro mañana. Y es un profesor español que se va a vivir ahora a Londres, ya no como en el 86. Esta novela, la primera son 3. La primera se llama Fiebre y Lanza, en la que le recomendaba a Guadalupe. Buenísima. Las 3 son buenísimas, pero la que más me gusta es la primera, Fiebre y Lanza, de la serie Tu rostro mañana. Un profesor que se va a vivir a Inglaterra, a trabajar contratado en Londres, pero ya no por la universidad, sino por el MI6, que últimamente lo han mencionado mucho. Ustedes saben que el MI6 es esta sección de policía secreta, espionaje y contraespionaje inglés, algo así equivalente al FBI o a la CIA o cosas de ese tipo en Inglaterra, que tiene más años de existir el MI6, y lo invitan a este profesor a colaborar con el MI6 porque tiene una gran habilidad: poder ver el rostro
de la gente de cómo se va a comportar mañana. Y entonces le muestran fotografías, videos, y dice, fulanito de tal nos propone que nos quiere vender estas armas y esto y el otro, y esta fue la entrevista. Y entonces él ve en el video la entrevista y dice, este hombre tiene intenciones de este otro tipo, este hombre quiere esto, por este y este gesto, hace esto y aquello, y por lo tanto, ni hagan negocios con él porque se van a meter en líos. O sí conviene porque se ve que lo que está diciendo es sincero. Ese es el trabajo de él, ver el rostro mañana de las personas que llegan a al MI6. Y bueno, ahí se empieza a meter a un mundo subterráneo del espionaje tremendo, interesantísimo. Ahí está la intriga policíaca que va entremezclando con su vida personal. Él se acaba de separar de su mujer, tiene 2 hijos, y un poco en una especie de autocastigo, de autoexilio, se va a vivir a Inglaterra para poner distancia de su esposa o de su ex esposa y de 2 hijos. Y lo único que hace es cada semana, cada 2 semanas, echar un telefonazo, charlar con Luisa, la esposa o la ex esposa, y decirle, pues pásame a mis hijos, y charla con los hijos, cosa que no se dice nada de la novela. Solo se sabe eso, que habla a cada tanto a Madrid para charlar con los hijos. Y cuando terminan de charlar, dice, ¿con quién estará? Porque él es de esos que andan adivinando siempre el futuro. ¿Con quién está? Tiene ya un amante, por eso me corrió de la casa, porque duró tanto tiempo contestarme. Quizás está ahí acostado con otro cabrón y yo ando aquí de tonto viviendo la soledad. Y entonces en esta especie de autoexilio, de autocastigo, se va entreteniendo la historia. Buenísima la novela. Entonces, pues yo les recomiendo todas esas, y se me está yendo el tiempo. Les dije que iba a ser breve y ya ven que no puedo. Pues es que no tengo internet. Déjenme ver si me puedo conectar a mi celular, que lo tengo por aquí. Y mientras, si quieren, Guadalupe, una ronda de plática mientras yo intento abrirles unos archivitos. Si alguien de ustedes quiere comentar algo o hacer preguntas. ¿Sí? ¿Qué libro recomiendo para? Para acercarme a ese entorno. Pues el que ya dije, Todas las almas. Consíguete esa novelita. Es conseguible en las librerías, y si no, electrónicamente se puede conseguir, y hasta gratis. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver, voy a intentar conectarme al internet y mostrarle estos textitos de Javier Marías para que vean qué linda prosa hace. Yo estoy convencido que les va a parecer cómo es posible que me estuviera perdiendo las novelas de Javier Marías. A ver, vamos a ver, el más chico, fíjense, están larguitos, pero vamos a empezar por los más breves, o 1 o 2 breves. Gracias. Ese está bueno, pero tiene mucha jiribilla. Dejen ponerles otro. El segundo más breve. Esta me encanta. ¿Cómo me la aplico? Cuando la leo me apunto mucho a mí. Dice así: todo el mundo obliga a todo el mundo, no tanto a hacer lo que no quiere, sino más bien lo que no sabe si quiere, porque casi nadie sabe lo que no quiere, y menos aún lo que quiere.
no hay forma de saber esto último. La primera vez que me la encontré, quedé noqueado, deprimido, tirado en mi cama por 2 días. ¿Se fijan que a todos nos pasa eso? Todos tratamos de imponerle a los demás que hagan algo, lo que sea. Siéntate aquí, tómate esto, agarra aquello, y hasta presionamos, y hasta obligamos, y hasta impulsamos. Ni siquiera sabemos lo que le vamos a recomendar al otro, pero se lo estamos diciendo. Hazlo, haz eso. Y no es cuestión de Javier Marías, o de Ramón Moreno, o de Guadalupe Ángeles. Es cuestión universal. Todos los seres somos así, todos los seres humanos somos así. ¿Es consuelo? Pues no sé si llamarle consuelo. Así, bueno, pues si todos somos así, ingreso, vámonos por ese torrente. Pero yo creo que es bueno, es oportuno que hagamos esta reflexión. Y se fijan, la frase está larga, está compleja, tiene esta redacción un tanto filosófica que nos recuerda a esta formación de filósofo que él tuvo. La releo: todo el mundo obliga a todo el mundo, no tanto a hacer lo que no quiere, sino más bien lo que no sabe si quiere, porque casi nadie sabe lo que no quiere, y menos aún lo que quiere. No hay forma de saber esto último. Y ya están viendo en qué novela me lo encontré. Así que tienen otra razón para leer Corazón tan blanco. Guadalupe, déjame leerles un poquito larga. Ya sé que me estoy colgando. Esta es de la primera, de Todas las almas. A ver, déjenme aumentarle el tamaño porque está muy chica. Es el de este profesor. Les doy un poquito de contexto. Este profesor español que se va al colegio All Souls, Todas las almas, en Inglaterra, a dar clases. Lo contratan por 2 años y le piden que llegue 2 semanas antes del inicio de cursos para que se vaya adaptando a la vida en Inglaterra. Y entonces él llega, se instala, como ustedes quizás saben, en muchos países, sobre todo los anglosajones, hay departamentos en la misma zona donde están las aulas. Entonces él lo instalan en un departamentito, pero pues la universidad está vacía, está sola, no hay nadie porque todo el mundo está de vacaciones. Y le dicen, bueno, pues este es tu departamento, quédate ahí. ¿Y qué él hace? No conoce a nadie, recién llegado, la universidad vacía, pues todo el día se la pasa encerrado en su departamentito universitario. Y entonces se pone a trabajar el personaje, no tiene nombre el personaje, y se queda observando el bote de basura. Y esta es la reflexión que hace a la papelera que tiene ahí al lado del escritorio. Cuando uno está solo, cuando uno vive solo y además en el extranjero, se fija enormemente en el cubo de la basura, porque puede llegar a ser lo único con lo que se mantiene una relación constante, o aún es más, una relación de continuidad. Cada bolsa negra de plástico, nueva, brillante, lisa, por estrenar, produce el efecto de la absoluta limpieza y la infinita posibilidad. Cuando se coloca a la noche, es ya la inauguración o promesa del nuevo día. Está todo por suceder. Esa bolsa, ese cubo, son a veces los únicos testigos de lo que ocurre durante la jornada de un hombre solo. Y es allí donde se van depositando los restos, los rastros de ese hombre a lo largo del día. Su mitad descartada,
lo que ha decidido no ser, ni tomar para sí, el negativo de lo que ha comido, de lo que ha bebido, de lo que ha fumado, de lo que ha utilizado, de lo que ha comprado, de lo que ha producido y de lo que le ha llegado. Al término de ese día, la bolsa, el cubo, están llenos y son confusos, pero se los ha visto crecer, transformarse, formarse en una mezcla indiscriminada, de la cual, sin embargo, ese hombre no solo conoce la explicación y el orden, sino que la propia e indiscriminada mezcla es el orden y la explicación del hombre. La bolsa y el cubo son la prueba de que ese día ha existido y se ha acumulado y ha sido levemente distinto del día anterior y del que seguirá, aunque es asimismo uniforme y el nexo visible con ambos. Es el único registro, la única constancia o fe de transcurrir de ese hombre, la única obra que ese hombre ha llevado a cabo verdaderamente. Son el hilo de la vida, también su reloj. Cada vez que uno se acerca al cubo y echa en él algo, vuelve a ver y a tener contacto con las cosas que tiró en las horas previas. Y eso es lo que le da un sentido de la continuidad. Su día está jalonado por sus visitas al cubo de basura. Y allí ve el envase de yogur de fruta que desayunó, y aquel paquete de tabaco del que al comenzar la mañana quedaban solo 2 cigarrillos, y los sobres ahora vacíos y rotos que le trajo el correo, los botes de Coca-Cola y la viruta de un lápiz al que sacó punta antes de empezar el trabajo, aunque fuera a escribir con pluma. Las hojas arrugadas que juzgó imperfectas o equivocadas, el envoltorio de celofán que contuvo 3 sándwiches, las colillas vertidas numerosas veces desde los ceniceros, los algodones empapados en colonia con los que se refrescó la frente, la grasa de los fiambres que comió distraído por no interrumpirse, los informes inútiles recogidos en la facultad, una hoja de perejil, una de albahaca, papel de plata, las grisnas, las uñas que se cortó, la oscurecida piel de una pera, el cartón de la leche, el frasco de la medicina acabada, la bolsa inglesa de papel crudo áspero en la que envuelven sus libros los libreros de viejo. Todo se va apretando y se va concentrando, se va tapando y se va fundiendo, y así se convierte en el trazo perceptible, material y sólido del dibujo de los días de la vida de un hombre. Cerrar y anudar la bolsa y sacarla fuera significa comprimir y clausurar la jornada, que tal vez habrá estado punteada solo por esos actos, por el acto de arrojar desechos y mondaduras, el acto de prescindir, el acto de seleccionar, el acto de discernir lo inútil. El resultado del discernimiento es esa obra que impone su propio término. Cuando el cubo rebosa, está concluida, y entonces, pero solo entonces, sus contenidos son desperdicios. ¿En qué radica, y con esto concluyo, queridos amigos, en qué radica el genio creativo? El genio creativo radica en que quien lo posee es capaz de ver y de observar donde el común de los mortales no podemos, no lo hemos hecho, no nos hemos dado el tiempo. Y fíjense ustedes en qué cosa se vino a fijar la voz narrativa de esta novela: en el cubo de basura, en los momentos de soledad. ¿Y qué es lo que nos ha dicho? Nos ha dicho muchas cosas, pero entre otras nos ha dicho:
ese cubo de basura también soy yo. Ese cubo de basura me retrata a mí. Y pienso en otras cosas más, como la distancia entre la vida y la muerte, lo que negamos, lo que desechamos, de alguna manera pertenece a lo caduco, a la muerte. Y sin embargo es tan vital porque nos acabamos de deshacer de ellos, y entonces ahí se construye la antítesis muerte y vida, Eros y Tánatos. Entonces digo, qué bárbaro. Y era un muchacho de 20 y tantos años cuando escribió esto. Yo digo, qué bárbaro, qué bárbaro, qué buen escritor. No esperen ustedes que toda la novela esté así. Es un fragmentito y todo lo otro va por muchas cosas. Toca, como se dice en términos literarios, toca muchos registros, oprime muchos registros. Esta es la parte filosófica que le viene de su padre. Pues muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que deseen hacer o comentario, o si quieren, pues ahí ven, tengo más textitos que el listado, pero están muy largos, entonces no me atrevo a leerlos. Así es que a sus órdenes, ustedes me dirán si quieren que charlemos un ratito más de Javier Marías. ¿Alguien? ¿Algo? Bueno, profesor, creo que quedó completamente claro su gran admiración por Javier Marías. Le agradecemos que haya aceptado esta invitación y agradezco públicamente a Ona Galindo de la Asociación de Lecturas Especializadas que nos está ayudando a que esta tarde sea memorable, porque va a estar en la página de YouTube de la Asociación de Literaturas Especializadas. Más tarde ahí la pueden ver con detenimiento. Y pues, ¿qué más? Muchas gracias por su atenta escucha. Gracias, profesor. Gracias. Alena María.